como hermanos, miembros de una iglesia, vamos al encuentro del Señor. Largo camina por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos, como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos la misa de la vigilia de la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Celebramos su natividad, su nacimiento, junto con el de otros dos santos, por supuesto, el niño Jesús, el día 25 de diciembre, y también la bienaventurada Virgen María, el 8 de septiembre, precisamente porque San Juan nació sin pecado original, por eso se celebra su nacimiento, su natividad. Vamos a pedir en esta Eucaristía por Juan Mendoza. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a tu familia caminar por la senda de la salvación y, siguiendo las exhortaciones de San Juan el Precursor, llegar con seguridad hasta nuestro Señor Jesucristo, a quien Él anunció. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Yo repuse: ay, Señor Dios mío, mira que no sé hablar, que solo soy un niño. El Señor me contestó: no digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor.
El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo: voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy poder sobre todos los pueblos y reinos, para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar. Palabra de Dios. En el seno materno tú me sostenías. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. En el seno materno tú me sostenías. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza. Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. En el seno materno tú me sostenías. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, sin haber visto a Jesucristo lo amáis, y sin contemplarlo todavía creéis en Él, y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Sobre esta salvación estuvieron explorando e indagando los profetas, que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, tratando de averiguar a quién y a qué momento apuntaba el Espíritu de Cristo que había en ellos, cuando atestiguaba por anticipado la pasión del Mesías y su consiguiente glorificación. Y se les reveló que no eran beneficio propio, sino en el vuestro, por lo que administraban estas cosas, que ahora os anuncian quienes os proclaman el Evangelio, con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo. Son cosas que los mismos ángeles desean contemplar. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Este venía para dar testimonio de la luz, para preparar a Dios un pueblo bien dispuesto. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta, según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Palabra del Señor. Podéis sentaros. Conmemoramos, como os decía al principio, la misa de la vigilia del nacimiento de San Juan Bautista y quisiera centrarme, por falta de tiempo evidentemente, porque no es la ocasión, en el Evangelio. La liturgia de la palabra de hoy es muy rica y aunque sea de puntillas, bueno, pues quisiera centrarme en algunos aspectos del Evangelio. El Evangelio relata el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Su padre, Zacarías, su madre, Isabel, son de la clase sacerdotal. Y esto es muy importante, porque la misión de Juan el Bautista va a ser señalar a Jesucristo, que es el único sacerdote, el verdadero sacerdote, el sacerdote víctima y altar, que viene a cumplir lo que anuncian precisamente las antiguas profecías, los antiguos sacrificios, el antiguo sacerdocio. Y el Evangelio añade, pues, una apostilla preciosa. Dice que los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. Esto es muy importante también porque la Escritura dirá que los ojos del Señor siempre están sobre los justos y Él escucha a sus justos. Dios escucha a los que son justos, a los que le obedecen con docilidad. Pero vamos a ir por partes. Zacarías se encuentra en lo más sagrado del templo de Jerusalén y está ofreciendo el incienso. Ya sabemos, lo dice la Sagrada Escritura, que el templo verdadero es el cuerpo de Jesucristo. Yo no sé si te acuerdas aquel episodio en el que Jesucristo expulsa a aquellos vendedores del templo. Y aquellos judíos que están vendiendo, comprando, cambiando dinero, le preguntan: ¿qué signo haces tú para hacer estas cosas? Y Jesús le dice: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y cuando resucitó, pues añade el Evangelio, los discípulos se dieron cuenta de que hablaban del templo de su cuerpo. El cuerpo de Jesucristo es el verdadero templo de Dios. Es el templo de Dios. Y en ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, en la cruz, Jesucristo está intercediendo por nosotros, está elevando su oración a Dios Padre, como Zacarías está quemando, elevando el incienso hacia Dios. Porque, en definitiva, eso es lo que significa el incienso. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Cómo Zacarías está quemando el incienso. El incienso significa la oración. Uno se acuerda de aquellas palabras del Salmo: que mi oración sea como el incienso ante ti, o suba mi oración como incienso a tu presencia, Señor. Y Zacarías está pidiendo en esa oración, en ese incienso que está subiendo al Señor, como la oración, está pidiendo por la conversión de su pueblo. Pero además de pedir por la conversión de su pueblo, Él tiene una petición personal, como tantas veces nosotros podemos tener, la de tener descendencia. Él era viejo y su mujer era estéril. No podían tener hijos. Y en esto se le aparece el ángel del Señor a la derecha del altar del incienso. Altar que debía, según la Escritura, debía estar revestido de oro para anunciarle de parte de Dios que iba a ser el padre del precursor, que es el episodio que acabamos de escuchar. Pero, ¿por qué es importante decir que ese altar del incienso estaba revestido de oro? Porque el oro significa la realeza, en el fondo del altar de Jesús en la cruz. Fíjate cómo en la cruz de Jesús se pondrá aquel cartel, aquellas palabras: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Estamos hablando del incienso, que es la oración de Jesucristo que sube al cielo. Estamos hablando del altar, que es el Calvario. Estamos hablando del oro, que es la condición real. Uno se acuerda, ¿verdad?, de aquellos regalos de los magos al niño Jesús, que recoge el Evangelio de San Mateo, cómo le ofrecen 3 regalos, entre ellos el incienso y el oro. Pero falta la mirra, ¿verdad? ¿Para qué sirve la mirra? La mirra sirve para embalsamar a los cuerpos de los difuntos, los cuerpos inertes de los muertos. Y por eso la mirra está anunciando el sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Ahora bien, vamos por partes. En el Evangelio tenemos el altar del sacrificio, tenemos ese altar revestido de oro, la realeza de Jesucristo.
Tenemos la oración de Zacarías, simbolizada, por supuesto, en ese incienso que se eleva al cielo. Pero podemos preguntarnos, ¿dónde se encuentra la mirra? ¿Dónde se encuentra ese sacrificio que falta? En definitiva, el Evangelio está diciendo que todo está preparado ya para la venida de Jesucristo, cuyo sacrificio va a ser el único sacrificio que salva, el único sacrificio que nos abre las puertas del cielo. Es el sacrificio que va a pedir por toda la humanidad, por todos nosotros, por todos los hombres que a causa del pecado somos incapaces de engendrar vida eterna, vida espiritual. Porque tenemos una naturaleza que a causa del pecado está estéril, está envejecida, como Zacarías, como Isabel. Y por eso este Evangelio también nos habla a cada uno de nosotros, le habla a toda la Iglesia. La Iglesia es en definitiva el cuerpo de Cristo. Uno recuerda pues aquella imagen que utiliza San Pablo apóstol. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, es el templo donde se ofrece ese sacrificio de Cristo, donde se eleva esa oración por la conversión de todo el mundo. Que es la oración de la Iglesia que como madre quiere engendrar muchos hijos para Dios. Que como madre quiere ser fecunda. La Iglesia es madre nuestra y la Iglesia como madre está llamada a ser fecunda, no a ser estéril, no a estar envejecida, incapacitada para engendrar hijos. Y por eso, de alguna manera, podemos decir que nuestra misión es la misión de Juan el Bautista, que es preparar constantemente la venida del Señor, preparar nuestras almas, pero también preparar a tantas personas que nos rodean, que no conocen al Señor, precisamente para encontrarse con Jesús cuando venga a sus vidas. La Iglesia tiene esa misión constante de señalar a Jesucristo y lo hace con las mismas palabras con que Juan señala a Jesús. Y lo hace pues precisamente antes de la comunión. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Y lo hace porque así debe ser su culto, con una vida llena de justicia, con una vida santa. Porque la santidad de vida como Zacarías, como Isabel, es lo que hace que nuestra vida sea fecunda. Por eso nadie puede sustraerse a ese mandato del Señor, sed santos porque yo soy santo. De nuestra santidad depende que la Iglesia engendre nuevos hijos para Dios. Porque el justo, aquel que es justo, es escuchado por el Señor. Y por eso en cada uno de nosotros debe cumplirse aquella llamada a la santidad. Somos un pueblo sacerdotal. La Iglesia es un pueblo sacerdotal por el bautismo. Un pueblo que debe rendir culto a Dios. Un culto a Dios que tiene como corazón, como centro, la Eucaristía, donde Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sacerdote eterno, recoge todas nuestras oraciones, recoge ese deseo por la salvación del mundo y además recoge todas nuestras intenciones personales para elevarlas a Dios Padre, como ese incienso que se eleva al cielo, que se eleva a la presencia de Dios. Y a la vez es el lugar donde deben cumplirse aquellas palabras del Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es el lugar donde reconocemos que es Dios quien saca todas las cosas adelante dentro de la Iglesia. Es donde reconocemos que Dios permite un mal para sacar un bien mayor. Es el lugar donde donde hacemos presente nuestra esterilidad, nuestra incapacidad para engendrar hijos para Dios, precisamente para que Dios engendre a través de nosotros hijos para Él. Eso es la evangelización al fin y al cabo, querer engendrar hijos para Dios. Porque el Señor de nuestra esterilidad saca fertilidad. De nuestra ancianidad causada por el pecado, ese cansancio espiritual, saca siempre una renovación, la juventud perenne. Y San Juan Bautista decía, pues San Antonio bendito, precisamente hablando de lo que significa el nombre de Juan, decía que quiere decir gracia de Dios, porque fue el precursor de la gracia, porque anuncia a Jesucristo, que es el autor de la gracia, pero también significa gracia precisamente porque da inicio al bautismo.
Ese sacramento por el cual se administra la gracia de Dios de una manera plena, aunque sea en germen, llamada a desarrollarse, pero de manera plena. Y esta es nuestra misión, vivir en gracia de Dios, para que aquellos que nos rodean, al escuchar nuestra predicación, como los de su época escuchaban la predicación de San Antonio, puedan ver removido su corazón y puedan encontrarse con Jesucristo, que a través de nosotros pasa por la vida de tantas personas y puedan recibir así la gloria en el cielo. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre. Por el pueblo de Israel, para que, escuchado la voz de Juan Bautista y de todos los profetas, reconozca en Cristo al Salvador del mundo y entre en la plenitud de la Iglesia. Roguemos al Señor por los ciudadanos de nuestra patria y de todas las naciones, para que cumplan sus deberes con justicia y respeten los derechos ajenos. Roguemos al Señor por los pobres y los perseguidos, para que el Señor los socorra y les muestre el camino de la libertad y de la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestras familias y por todos los miembros de nuestra cofradía, para que seamos un pueblo en marcha hacia la perfección. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre Santo, esta oración que tu Iglesia te presenta con fe, por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Mira con bondad, Señor, los dones que tu pueblo te presenta en la solemnidad de San Juan Bautista, y concédenos que cuanto celebramos sacramentalmente lo realicemos en una vida de servicio,
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En San Juan, su precursor, en quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza, porque su nacimiento fue motivo de gran alegría, y ya antes de nacer saltó de gozo por la llegada de la salvación humana. Solo él entre todos los profetas mostró al Cordero de la Redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua viva, y mereció darle el supremo testimonio derramando su sangre. Por eso con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Acuérdate especialmente de Juan Mendoza. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi, custodiadme, invítame. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y ha redimido a su pueblo. Siempre
nos persiguen cuando no hay valor. La vida entonces tendrá sentido en Dios, sentido en Dios. Si el grano de trigo en la tierra es imposible que nazca fruto, aquel que da su vida para los demás tendrá siempre al Señor. Oremos. Señor, que la valiosa oración de San Juan Bautista acompañe siempre a los que has saciado con el alimento santo, y el que anunció al Cordero que había de quitar nuestros pecados, pida a tu mismo Hijo que se apiade de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Si buscas milagros, mira, muerte y errores cerrados, demonios vivos, leprosos y enfermos sanos, el mar sosiega su ira, redímeles encarceladas, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos, el peligro se retira, los pobres van remediados, cuéntenlo los ocurridos, díganlo los arrugados, el mar sosiega su ira, redímeles encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, el mar sosiega su ira, redímeles encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos, ruega a Cristo por nosotros, Antonio glorioso y santo, para que dignos así de sus promesas seamos, así sea. Haced, Señor, que la intercesión de vuestro confesor y doctor San Antonio de Padua llene de alegría a vuestra Iglesia, para que siempre sea protegida con los auxilios espirituales y merezca alcanzar los eternos gozos. Por Jesucristo nuestro Señor. Podéis ir en paz.